El tema ahora es la economía. Justamente de un día de mucha lluvia, de una gran tormenta, con mucho viento también, el ministro de Economía dijo que se había terminado la tormenta, obviamente la tormenta económica, en un reportaje que le hicieron en el diario Página 12 el último fin de semana. E hizo un repaso de muchas de las medidas que actualizaron la situación, obviamente desde el punto de vista del pensamiento oficial del actual gobierno. Está con nosotros Fernanda Vallejos, economista de la Gran Macro, y vamos a charlar sobre mucho de lo que dijo el ministro de Economía y a partir de ahí también de mucha de la actualización de la economía que estamos viviendo en estos momentos. Primero, ¿se terminó la tormenta y con la tormenta se instaló realmente? ¿Hubo...? Sí, a ver, yo no sé si ¿Fue la devaluación? No sé si hablar de tormenta, pero sí, obviamente atravesamos un chubasco, ¿no? Entre finales del año pasado y enero de este año. Allí hay que reconocer básicamente tres patas estructurales de lo que llamamos la restricción externa, el escenario de escasez de divisas, que es la mayor demanda de importaciones por parte de la industria en materia de bienes intermedios y de capital que se requieren, sobre todo en un proceso de crecimiento tan acelerado de la economía como ha sido lo que vivió la economía argentina en los últimos años. ¿Vos hablás del tema aduanero incluso? Sí, no, hablo de la necesidad de importaciones que tiene la industria para crecer, digamos. Es una cuestión estructural. La economía crece, cuando crece además con este tipo de crecimiento reindustrializador que hemos tenido, la industria demanda cada vez mayor cantidad de bienes, de capital e intermedios que no se producen en la economía doméstica y para eso hace falta divisas justamente para atender esa necesidad de importaciones. La cuestión energética que también tiene que ver con el proceso de crecimiento por la cantidad de empleos creados, la recuperación de los salarios y de los ingresos reales del conjunto de los argentinos y por tanto la mayor capacidad de consumo, sumado por supuesto al mayor consumo energético por parte de la industria, de nuevo la industria, y la cuestión de la deuda, ¿no? Que digamos es la otra pata que demandaba divisas a la economía. Y sobre eso, por supuesto, hay que contar las operaciones que hubo en la plaza cambiaria para producir la séptima corrida contra la moneda doméstica, que termina con el tipo de cambio en 8 pesos en enero, con una intervención muy virtuosa de la autoridad monetaria, ¿no? Porque recordemos que la aspiración era llevar el tipo de cambio a 12, 13, 15 pesos. Tuvimos una buena noticia en la última semana también, con el viaje incluso de la oposición hacia los Estados Unidos. Me parece tuvimos por supuesto el acuerdo con el Club de París. Se acaba de firmar el pacto común automotor con Brasil, que también es muy importante porque en el marco de esta coyuntura de la primera mitad del año en la economía teníamos dos sectores que nos preocupaban, ¿no? El principal tenía que ver justamente con la industria automotriz y el impacto que eso tiene sobre el agregado de la industria. Vamos a ver si podemos ir recorriendo todos estos temas que estás planteando. El primero, cuando dijiste de chubasco, creo que por ahí se demoró el gobierno en tomar algunas medidas en la economía que llevó a una suerte de devaluación, digamos, que ese escenario ya se veía sobre mediados del año pasado. Sí, a ver, acá lo que a mí siempre me parece que es muy importante poner sobre la mesa que, por supuesto, el Estado, digamos, el poder político es un actor importante en la economía, pero no podemos olvidar que hay otros actores en la economía. Es decir, este es un tablero donde el que mueve las fichas no es solamente el Estado, hay actores importantes. Me acuerdo que el ministro en esos días ponía sobre la mesa la cuestión de Shell y esta famosa operación de Aranguren, ¿no? Dispuesto a comprar divisas a un precio superior al que se ofrecía en plaza, ¿no? Con una obvia apuesta a la devaluación. Bueno, eso era un botón de muestra, pero uno miraba el volumen de facturación. Por ahí reaccionó el gobierno en ser el que tomara justamente la sartén por el mango nuevamente en el mercado financiero. Tiene un nivel de facturación anual que supera el Producto Bruto argentino, ¿no? Para que tengamos dimensión. Y no era el único, quiero decir, había muchos jugadores de este volumen operando en el mercado para beneficiarse con una devaluación. Digo, parece que la autoridad monetaria y el gobierno en esa coordinación económica que se ha producido en los últimos meses entre el Banco Central y el equipo económico,
han tenido mucha pericia en la administración de la cuestión cambiaria y la verdad que tenemos un frente hoy totalmente estabilizado. En ese sentido sí, digo, incluso cuando hemos vivido históricamente unos procesos similares, después... Por mucho menos que esto se han llevado puestos a eso otros gobiernos está fuera de y discusión, esta presidenta ya atraviesa su séptima corrida cambiaria. Sobre el mercado... Ahora, la cuestión es que obviamente la devaluación, digo, no somos cándidos, tiene efectos sobre los ingresos, sobre los precios y acá tenemos dos fenómenos. Uno es el impacto real, digamos, que se puede esperar de una devaluación por el impacto sobre el componente importado de los productos que se consumen, que se producen y se consumen en la economía. Y otra es la tendencia especulativa, digamos, a la sobrereacción en los precios que tienen algunos actores económicos en nuestra economía. Y esto en el sector automotor, por ejemplo, se ha visto claramente, en el sector financiero también, que son, fíjate, justamente los dos sectores sobre los que se ha venido trabajando fuertemente. Pero espera, el mercado automotor, digo, se preveía que podía haber una suerte de recesión a partir de algunas medidas económicas y financieras, que se tomaron a principio de año. Y hoy, creo, vos marcaste lo del acuerdo con Brasil, que me parece muy importante. Hay que prender una vela para que Dilma Rousseff le vaya bien en el Mundial. Digo, no que gane Brasil salga campeón, sino que Dilma Rousseff sea reelegida, porque sabes que hay una fuerte presión de otros sectores en Brasil para romper con muchos de los acuerdos. En toda Latinoamérica hay una fuerte presión para romper la tendencia política que América Latina... Si en 2015 se firma un acuerdo de un lustro, digo, ahí daríamos una fuerte estabilidad. Pero digo, se debería haber previsto también... No, a ver, la verdad es que acá se habla mucho de la modificación sobre los impuestos internos que afecta a una porción muy pequeña de la producción de lo que se consume en la Argentina, se produce, con lo cual, digo, eso es más bien, digamos, allí hay una intencionalidad política de poner el acento en esa cuestión, pero no es eso lo que... Pero hubo despidos y suspensiones. Pero no tiene que ver con eso, por eso te digo, acá el principal componente en la mala performance del sector automotor, primero, en primer lugar, sin lugar a dudas, tiene que ver con el mal desempeño de la economía brasilera y la caída en las compras de Brasil hacia nuestra industria automotriz. En segundo lugar, la sobrereacción en los precios, ¿no? Porque digo, el sector automotor doméstico, sobre todo en algunos segmentos, ha incrementado los precios de manera desorbitante a veces, muy por encima de lo que significa la devaluación. Pero inconmensurablemente por encima del impacto pequeñísimo que termina teniendo la modificación a la ley de los impuestos internos. Entonces, digo, pero bueno, el acuerdo que se acaba de firmar con Brasil, sin lugar a dudas, es muy importante para la Argentina. De hecho, bueno, es un acuerdo por un año, como vos decías, y la idea es, de aquí a unos meses, empezar a trabajar ya articuladamente los dos gobiernos y también los sectores privados de ambos países en la construcción del nuevo acuerdo automotor que va a regir a partir de mediados del año próximo. Y por supuesto, sí, claro, digo, tiene un impacto y además se ha convenido que la cuota de mercado argentina en el mercado brasilero se incremente desde el 8 hasta el 11%. Esto me parece que también es un dato interesante para resaltar del acuerdo. Y lo otro que te decía, el sector financiero, porque también tiene un impacto sobre la producción y sobre el consumo. Sobre el mercado financiero quiero hablar. Digo, ¿está controlado el tema del dólar ilegal, el dólar blue, el dólar de las cuevas? Sí. A ver, bueno, siempre supimos que era un mercado marginal, ¿no? Eso no obsta a desconocer los efectos sobre las expectativas, y sobre todo, digamos, también el rol que han jugado los medios en la propalación de algunos datos vinculados a este mercado que es ilegal. Pero eso, digo, me parece que se ha ido desplomando claramente, que cualquiera puede dar cuenta de esto. De hecho, ha desaparecido. Por ahí lo intentan instalar a veces cuando se quiere generar alguna cuestión política en torno a la economía, pero la realidad es que eso me parece que se ha distendido claramente, entre otras cosas, porque se ha flexibilizado. Pero no hay que relajarse demasiado, digo, ¿no? Se ha flexibilizado, también no olvidemos. Se lo subestimó en su momento y esto después generó que tuviera más rigor. No olvidemos que en el camino se ha autorizado la adquisición de dólares para atesoramiento a, digamos, el pequeño ahorrista en una proporción de sus ingresos legales declarados. También, por supuesto, la política de tasas que ha tenido el Banco Central ha promovido que las carteras permanezcan en pesos y que no se dolaricen, que por supuesto era la intención y los ahora va a haber unos cambios, ¿no? El tema de tasa bancaria. A eso iba con la cuestión de la regulación.
Pero ¿qué pasó? Digo, a ver, el costo que hoy tiene después de la suba de tasas que implementa el Banco Central para contener la dolarización de las carteras y limitar la preferencia por el dólar, colocó el costo del fondeo en un 15%, ¿no? Haciendo un promedio entre plazos fijos, cajas de ahorro, cuentas corrientes, digamos, los principales puntos de fondeo con lo que el sistema bancario se hace de los pesos que después presta a nosotros. Ahora, la realidad es que los bancos estaban prestando al 40, 50, 60, 80, 100%. O sea, acá la diferencia... Eso aún dando una tasa del 25... Era, digo, eso ahora hay una no es sustentable en ninguna economía, por supuesto. Y esto también, digo, ha resentido, más vale el consumo, etcétera. Y la producción, porque, digo, las empresas tienen que financiar sus inversiones y esas tasas son insostenibles para cualquiera. Con la regulación que implementa la autoridad monetaria, lo que se hace respecto de la tasa promedio de la economía que se estaba cobrando, va a implicar una caída de 5 puntos sobre lo que son créditos prendarios y de 10 puntos sobre lo que son créditos personales. Respecto de la tasa promedio, por supuesto que había entidades, incluso entidades grandes. Eso va a haber que explicarlo muy bien para que el consumidor se sepa defender como corresponde cuando le equivoque. Sí, hay un apartado en la normativa que justamente se ocupa de la cuestión del consumidor y cómo tienen que estar presentados los contratos, porque también es cierto que los contratos bancarios a veces son bastante engañosos. Fernanda, queríamos iniciar el programa con vos, tuvimos una situación y ahora nos queda nada más que un minuto porque estuvimos esperando para cerrar el programa. Y quiero tocar el tema de la inflación. A ver, ¿está controlada? Porque hay una apuesta clara del gobierno en lo que fue recuperar la credibilidad en los primeros meses, incluso sincerizando mucho de los índices, lo que marcaba el INDEC. Ahora la idea es ver si recuperar esta credibilidad tiende a descender la inflación. ¿Va a tener éxito esta apuesta del gobierno? La inflación viene con una tendencia declinante en todos estos meses y es la tendencia que uno puede proyectar de aquí a fines ¿Cómo cerramos el año, calculás? Yo la verdad es que viendo la tendencia y haciendo una proyección de esta tendencia, no debiera estar superando el 28% la inflación. No hay ningún indicador que permita hoy hacer una proyección por encima de eso. Si todo anda bien y no hay tensiones más allá de las naturales en toda economía que crece y donde hay puja distributiva, como hay en la nuestra, por supuesto, tal vez podría incluso estar por debajo de ese número, pero acá lo importante es que hay que poner, me parece, en paralelo con la evolución de los precios, es que hemos tenido además, ¿no?, una suerte de elementos que hacen a los ingresos, porque uno tiene que poner los precios y poner la capacidad adquisitiva de los argentinos del otro lado para ver cuál es el efecto que los precios la discusión de las paritarias está full y muy caliente en este momento. Las paritarias... Pero vienen cerrando, siempre digo, las paritarias son calientes y está bien que así sea, y en una economía que ha recuperado el empleo como la nuestra, que tiene una tasa de desocupación del 7%, es bueno que los trabajadores tengan capacidad de plantear sus necesidades y defender sus derechos. Las paritarias están cerrando por encima de la inflación esperada. Acaba de haber un incremento. Si llegaran a 28%, creo que por lo menos una inflación, una actualización en la asignación universal por hijo del 40%, que obviamente está superando, como todos los años que ha tenido actualización, la evolución de los precios. Vamos a tener la segunda actualización de los saberes previsionales y además la apertura de la segunda moratoria, que nos va a llevar a universalizar la cobertura previsional. Y el otro día la OIT presentaba un informe muy interesante. El 50% de la población mundial no tiene acceso a cobertura previsional y nosotros estamos llegando a eso. Gracias por estar en su viaje, Fernanda. Nos vemos pronto.